La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos queridos catequistas, queridos padres de nuestros niños en edad de catequesis, queridos abuelos, tíos y todos los que nos escuchan a través de esta su emisora Radio ABC y también a través de nuestro canal de YouTube del Instituto Catequístico Fray Ramón Pané. Sean todos y todas bienvenidos a este su espacio Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas de aquí de esta Arquidiócesis de Santo Domingo. Hoy me acompaña una catequista colaboradora nuestra en el Instituto de Catequesis, en lo que es el área de la tecnología, en el área del YouTube, del Facebook, del Instagram y de todos los medios digitales que tenemos en nuestro instituto. Y también es una joven catequista, ¿verdad?, que no solo ha impartido catequesis, sino que también tiene formación religiosa y cristiana. Así que le damos la más cordial bienvenida y yo le pido a ella que salude a este público de catequistas que nos escuchan a través de esta emisora, ¿verdad?, que le diga obviamente su nombre para que sepan de quién se trata. Saludos mis hermanos catequistas, mi nombre es Génesis Arias, como dice el padre Victoriano. Estoy sirviendo y contribuyendo en el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané con las redes sociales y el área de tecnología. Y estoy aquí hoy compartiendo con ustedes este programa tan importante. Muy bien, muchísimas gracias a Génesis por su gentileza, por su generosidad de compartir con nosotros en este espacio y también en el próximo programa también la vamos a invitar para que comparta con nosotros estos temas que le llevamos a todos ustedes. Hoy yo quisiera que empecemos una serie de programas conociendo los documentos más importantes dentro de la catequesis. Hay muchos catequistas que me han venido hablando de, bueno, padre, nos hace falta formación, nos hace falta conocer más la catequesis y eso realmente es una necesidad que tenemos dentro de nuestra iglesia, de tal modo que la mejor manera de empezar un catequista a conocer lo que es la catequesis es introduciéndose en los documentos que dentro de la iglesia existen y que nos hablan exclusivamente de la catequesis. Son muchos estos documentos, pero vamos a empezar por los más importantes y vamos a empezar compartiendo su contenido sobre todo para que ustedes se enteren de qué tratan estos documentos y que también les sirva a ustedes de motivación. Así que de esto hablaremos en estos programas siguientes que vamos a compartir con todos ustedes. Como de costumbre vamos a iniciar este programa y antes de entrar en materia vamos a ponernos en las manos del Señor para que como siempre Él sea el que nos asista en esta hora. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Dios de amor y de bondad, por esta nueva oportunidad que nos regalas de llegar a tantos hogares que con generosidad nos abren las puertas por medio de estos medios digitales y radiales. Gracias, Señor, también por la oportunidad que nos das a nosotros de poder hablarles a tantos catequistas, a tantos padres, madres, abuelos que nos escuchan. Queremos ponernos en este momento en tus manos, poner en tus manos este contenido que vamos a compartir para que no solo nos sirva de información, sino que también nos ayude para formar y transformar
nuestras vidas y que de este modo podamos mejor amarte y servirte a través de la catequesis y de los niños, adolescentes y jóvenes a quienes acompañamos. Asístenos con la luz y la sabiduría de tu Santo Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Claro que sí, después de ponernos en las manos del Señor, vamos a dar inicio formal entonces al tema de hoy. Como le decía, vamos a empezar a conocer los documentos más importantes que tiene nuestra Iglesia sobre la catequesis y que todo catequista debe conocer. A la hora de emprender una tarea, la primera labor que debemos hacer es conocer lo que vamos a realizar y sobre todo tener a mano los instrumentos propios de esa tarea que nos van a permitir realizarla con la mayor eficacia. Y es precisamente lo que queremos hacer nosotros. Y el primer documento que yo quisiera que empecemos a leer y a compartir es un documento que escribió el Papa Juan Pablo II y que tiene como categoría una exhortación apostólica. En otro programa vamos a hablarle a ustedes los catequistas, porque esto también es importante, sobre los diferentes documentos que existen en la Iglesia y las categorías que tienen. Existen exhortaciones, existen cartas, existen documentos y cada uno pues tiene una razón de ser. Entonces, este documento que le compartimos es una exhortación apostólica y lleva como título Catequesis Tradende y trata sobre la catequesis en nuestro tiempo. Aunque esto se escribió ya hace unos años, sin embargo sigue siendo muy actual, porque el tiempo presente, 2021, pues no es tan distinto a esos años. Así que de este documento vamos a hablar durante estos programas y le vamos a ir compartiendo algunos puntos, sobre todo los más relevantes, sobre este documento que ustedes como catequistas deben de tenerlo en cuenta siempre a la hora de ejercer la catequesis. Así que Génesis nos va a colaborar con la lectura de estos puntos y yo quisiera, ¿verdad?, que ahora mismo le prestemos mucha atención al numeral 1 de esta exhortación apostólica que habla justamente sobre la consigna de Cristo Jesús. El numeral 1 dice que la catequesis ha sido siempre considerada por la Iglesia como una de sus tareas primordiales, ya que Cristo resucitado, antes de volver al Padre, dio a los apóstoles esta última consigna: hacer discípulos a todas las gentes, enseñándoles a observar todo lo que Él había mandado. Él les confiaba de este modo la misión y el poder de anunciar a los hombres que ellos mismos habían oído, visto con sus ojos, contemplando, impalpando con sus manos acerca del Verbo de vida. Al mismo tiempo les confiaba la misión y el poder de explicar con autoridad lo que Él les había enseñado, sus palabras y sus actos, sus signos y sus mandamientos, y les daba el Espíritu para cumplir con esta misión. Muy pronto se llamó catequesis al conjunto de esfuerzos realizados por la Iglesia para hacer discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que mediante la fe ellos tengan la vida en su nombre, para educarlos e instruirlos en la vida y construir así el cuerpo de Cristo. La Iglesia no ha dejado de dedicar sus energías a esta tarea.
Muy bien, muchísimas gracias a Génesis por esta lectura de el numeral número 1 de este documento. Y yo quisiera que destaquemos aquí algunos puntos importantes. Lo primero es cómo termina este numeral, describiendo qué es la catequesis, porque a veces tenemos la idea, cuando nos hablan de catequesis, de que la catequesis consiste en catequizar, valga la redundancia, a los niños para que reciban los sacramentos de iniciación a la vida cristiana, es decir, bautismo, confirmación y primera comunión. Sin embargo, la catequesis es mucho más que esto, es mucho más que usted coger a un niño, darle unos temas para que luego éste se pueda preparar para su bautismo, para hacer su primera comunión, su confesión o su confirmación. ¿Y qué es la catequesis? Pues aquí lo describe claramente este numeral. La catequesis es el conjunto de esfuerzos, escuchen bien este término, conjunto, o sea, abarca muchas cosas, el conjunto de esfuerzos que realiza la Iglesia para ser discípulos. Eso es lo primero que se destaca sobre la catequesis, el conjunto de esfuerzos que realiza la Iglesia para hacer discípulos. Es decir, que todo lo que la Iglesia realiza para que usted se convierta en un discípulo de Jesús es parte de la catequesis. Todo lo que la Iglesia realiza para que las personas se acerquen y conozcan y sirvan al Señor es parte de la catequesis. Pero no solo para hacerlos discípulos, también para ayudarlos a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin, como lo dice este texto tan hermosamente, que mediante la fe ellos tengan la vida en su nombre. Todo esto entonces es parte de la catequesis. ¿Y cómo se realiza este conjunto de esfuerzos que buscan que tú y yo seamos discípulos para que mediante la fe, es decir, creyendo en Jesús, podamos tener vida en su nombre? Pues esto se hace a través de la educación, lo dice claramente el texto, para educarlos e instruirlos en esta vida y así construir el cuerpo de Cristo. Es decir, que la catequesis no es solamente reunir a un grupo de niños y allí darle unos temas, sino que todo lo que un cristiano o una cristiana pueda hacer, no solamente el Papa, no solamente los obispos, no solamente los sacerdotes, sino todo bautizado, todo lo que usted haga por enamorar a los demás de Cristo, podríamos decir que forma parte de la catequesis. Aunque de manera exclusiva, la catequesis consista en la educación y en la instrucción de las personas para que puedan de este modo, ¿verdad?, construir el cuerpo de Cristo por medio de la fe. Pero ojo con esto, porque a veces cuando hablamos de educación, de una vez pensamos en una escuela, en la universidad, pero la educación también se da en la casa, también se da en la calle. Y esto lo vemos, por ejemplo, con las señales de tránsito. Las señales de tránsito son señales educativas que ayudan al conductor a saber lo que debe hacer en cada momento y en cada circunstancia. O sea que la educación no es algo exclusivo de un recinto escolar o universitario, sino que la educación se da en muchos ámbitos. Y en este sentido, la educación cristiana, que es la catequesis, pues no solo se da en la parroquia, no solo se da dentro de la familia, sino que se da y debe darse en todos los ambientes. Igualmente la instrucción, instruir, ¿verdad?, que es sinónimo de educar, pero que tiene una connotación todavía mucho más profunda, pues esta instrucción también se da en muchos ambientes. Por ejemplo, aquí desde la radio, nosotros podemos tanto educar como instruir a ustedes que nos escuchan.
pero ustedes en sus hogares también pueden instruir a sus hijos, a sus nietos y a los miembros de su familia, pero también lo pueden hacer en la calle, en sus ambientes. O sea que para instruir a alguien o para educarlo, no necesariamente tenemos ni que ser un profesor o una maestra, ni mucho menos que estar en una aula. Y esto, pues, la catequesis debe tenerlo presente, y sobre todo nosotros, los catequistas. Somos educadores, somos instructores, y todo lo que hagamos por hacer discípulos a los demás es parte de nuestra misión catequética. Ojo con esto también, queridos catequistas. Tú no solo eres catequista cuando agarras tu libro y te vas a la parroquia, o cuando agarras tu libro y recibes a tus catequizandos en tu casa o en el salón y allí los instruyes, sino que tú eres catequista todo el tiempo. Y todos los esfuerzos que tú hagas, todas las tareas que tú hagas por hacer discípulos a los demás, entonces parte de tu labor catequética. Y esto también ustedes como catequistas deben tenerlo en cuenta. Todos los esfuerzos que yo haga, no solo los sábados o los domingos o el día que yo he elegido para dar catequesis, no solo esa hora que yo le dedico de manera exclusiva a la catequesis, no solo ese día, sino que las 24 horas, los 7 días de la semana, todo lo que yo hago por ayudar a los demás a ser discípulos del Señor es parte de la misión y mi tarea como catequista. Y cuando nosotros tomamos esto en cuenta, pues no solo creamos esta conciencia, sino que también nuestras acciones toman un sentido, porque a veces hacemos las cosas hasta sin pensarla, o a veces de mala manera, disgustados. Pero cuando ya yo sé que el estar, por ejemplo, en mi casa y dedicar un tiempo para conversar con mis hijos e instruirlos es parte de la labor mía como catequista, pues ya entonces yo procuro hacerlo con amor y con mucho más frecuencia. O sea, no soy indiferente a si mi hijo hace las cosas bien, está bien, y si le hace mal también, sino que ya me ocupo y me preocupo por irlo educando, por irlo instruyendo a él también, no solo a mis niños de la catequesis. Y algo importante también que dice este documento es la forma como nosotros catequizamos. ¿Qué dice el documento? Jesús le confía a sus discípulos la misión y el poder de anunciar a los hombres lo que ellos mismos habían oído, visto con sus ojos, contemplado y palpado con sus manos acerca del verbo de vida. Y esto es muy importante, queridos catequistas. Jesús le confía no cualquier misión y no de cualquier forma, sino que Él les confía la misión y el poder de anunciar no la lotería, no la noticia, sino de anunciar lo que ellos mismos habían primero oído de Jesús, segundo, visto con sus ojos de Jesús, tercero, contemplado, y cuarto, palpado con sus manos. O sea que un catequista, la misión que recibe no es la de irle a hacer cuento a los niños, no es la de ir y pasarse 2 horas haciéndole dinámicas y jugando con ellos. Ojo, esto está bien, no le digo que no lo hagan, eso está muy bien. Pero la misión que tú tienes es la de hablarle a los demás de lo que tú primero has visto, de lo que tú primero has oído, de lo que tú primero has contemplado y palpado con tus propias manos acerca de Jesús. Y de esto nos habla más bien el lema que tenemos los catequistas este año, que es catequistas que conocen, que viven y celebran. Entonces es muy importante. Sabemos que la catequesis es el conjunto de acciones que realizamos para ser discípulos a Jesús.
y que este conjunto de acción lo realizamos por medio de la educación y la instrucción, pero que la forma como debemos hacerlo es hablando no de cualquier tema, no de lo que a mí me parece, no de lo que a mí se me ocurra, sino que debemos hablar de lo que hemos oído, de lo que hemos visto, de lo que hemos contemplado y de lo que hemos palpado del mismo Jesucristo. Y esto debemos hacerlo con la autoridad y el poder que Él mismo nos ha enseñado, con sus palabras, sus actos, sus signos y sus mandamientos. Fíjense lo importante, hermanos, de este primer punto y todo lo que tenemos que aprender. Y por eso estos documentos de la Iglesia que hablan sobre la catequesis, es importante estudiarlos, no simplemente leerlos, porque muy bien, aquí Génesis hizo una lectura y a lo mejor esta primera lectura que se hizo, usted dijo, pero qué bonito todo esto, pero no se puso a reflexionar sobre las cosas que esto dice y la importancia que tienen. Ojalá entonces que esto que acabamos de escuchar y de meditar, ustedes y yo, pues nos sirva de motivación. Como le decía, el objetivo de esto no es solo que nos informemos. A veces de información estamos nosotros llenos y tenemos muchas informaciones. Ahora, las informaciones están para tú aprovecharla, para tu crecimiento, para el perfeccionamiento de tus habilidades, de tus virtudes y de las dotes que Dios te ha proporcionado. De tal modo que si ustedes y yo aplicáramos esto que dice este primer numeral, ya con eso sería más que suficiente. Y de hecho, este primer numeral valdría para nosotros pasarnos un año no solo meditándolo, sino poniéndolo en práctica. Y fíjense que este documento tiene muchos numerales y que vamos a ir compartiendo más adelante, pero solamente con este nos bastaría para nosotros pasarnos el año meditándolo y procurando hacerlo vida. Vamos a una pausa musical y cuando retornemos, entonces continuaremos meditando este documento tan importante para todos nosotros, los catequistas, que habla sobre la catequesis en nuestro tiempo. Retornamos en breve. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que Él te ha confiado. Para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que Él te ha confiado. Llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Eres testigo de Cristo, un apóstol de su amor. Eres testigo de Cristo, un apóstol de su amor, que con obras y palabras tu testimonio profesa, imitando a San José, a los santos y profetas. Nos enseña a adorarlo a Él, amarlo
catequista debe ser adorador, porque nadie puede dar lo que no hay en su corazón, porque nadie puede dar lo que no hay en su corazón. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Catequista con el alma, al ritmo de Dios. Constate en el Señor, con el peregrino, al ritmo de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Estamos de regreso con todos ustedes, queridos catequistas, y todos los que nos escuchan a esta hora a través de este su espacio, Catequista con Espíritu. Estamos conociendo los documentos más importantes que nos hablan de la catequesis en nuestra Iglesia Católica. Y en esta ocasión, pues, estamos conociendo este documento del Papa Juan Pablo II, que lleva como título Catequesis Tradendae, y es una exhortación apostólica que nos habla sobre la catequesis en nuestro tiempo. Y estábamos meditando sobre este numeral, el número 1 de este documento, y este documento inicia diciéndonos que la catequesis siempre ha sido considerada por la Iglesia como una de sus tareas primordiales. ¿Y por qué la catequesis es considerada por la Iglesia como una de sus tareas primordiales? Pues por una razón importante. Sucede que Jesús, como también lo dice el documento, antes de regresar al Padre, una vez había cumplido su misión, le dio a los apóstoles una encomienda, les dejó una tarea. ¿Cuál fue la tarea que Jesús les encomendó a sus apóstoles? Que vayan por todo el mundo haciendo discípulos a todas las gentes, enseñándoles a observar todo lo que Él había mandado, y aunque aquí no lo señala, también bautizándoles en su nombre. De tal modo que de aquí nace la catequesis. Si Jesús hubiese subido al Padre y no les encomienda esta tarea a sus discípulos, entonces no existiría la catequesis y tampoco existiría la iglesia a la que tú y yo hoy pertenecemos y las demás iglesias cristianas que existen en el mundo. Existe la iglesia por este mandato que le dio Jesús de ir por todo el mundo hablando, enseñando lo que Él les había dicho, haciendo discípulos a toda la gente. Por eso la iglesia se toma tan en serio esta misión de la catequesis, porque en esto es que consiste justamente la catequesis, en enseñar, en educar a los hombres y mujeres para que puedan conocer a Jesús y hacerse sus discípulos. Y de esto justo nos habla el numeral número 2, que yo quisiera que escuchemos ahora, sobre esta solicitud que la hizo de hecho el Papa Pablo VI y que luego el Papa Juan Pablo II la hizo suya. Los últimos papas les han reservado un puesto de relieve en su solicitud pastoral. Mi venerado predecesor Pablo VI sirvió a la catequesis de la Iglesia de manera especialmente ejemplar, con sus gestos, su predicación, su interpretación autorizada del Concilio Vaticano II, que él consideraba como la gran catequesis de los tiempos modernos, con su vida entera. Él aprobó el 18 de marzo de 1971 el Directorio General de la Catequesis,
preparado por la Congregación para el Clero, un directorio que queda como un documento básico para orientar y estimular la renovación catequética en toda la Iglesia. Él instituyó la Comisión Internacional de Catequesis en el año 1975. Él definió magistralmente el papel y el significado de la catequesis en la vida y en la misión de la Iglesia, cuando se dirigió a los participantes del primer Congreso Internacional de Catequesis el 25 de septiembre de 1971, y se detuvo explícitamente sobre el tema en la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, y quiso que la catequesis, especialmente la que se dirige a los niños y a los jóvenes, fuese el tema de la Cuarta Asamblea General del Sínodo de los Obispos, celebrada durante el mes de octubre del 1977, en la que el mismo Papa tuvo el gozo de participar. Muy bien, aquí, como podemos escuchar, se nos habla de la importancia y el lugar privilegiado que hasta ese momento, recordemos que quien escribió esta exhortación fue el Papa Juan Pablo II. Entonces nos habla del lugar que los papas hasta ese momento les habían dado a la catequesis, y nos pone como ejemplo a Pablo VI, que fue su predecesor, o sea, el que estuvo antes que él, y esta solicitud pastoral que el Papa Pablo VI pues puso en favor de la catequesis, y de manera muy ejemplar. O sea, el Papa Pablo VI fue un abanderado de la catequesis que con sus gestos, sus predicaciones y sobre todo sus sabias interpretaciones convocó un concilio, lo que hoy conocemos como el Concilio Vaticano II, que significaría la renovación de la Iglesia y también con ello de la catequesis. Y de hecho, gracias a este esfuerzo del Papa Pablo VI, hoy en día pues tenemos este documento escrito por Juan Pablo II. Sin este esfuerzo, sin esta dedicación que realizara el Papa Pablo VI, pues este documento no sería posible. Y aquí el Papa Juan Pablo II nos habla, ¿verdad?, de este camino, de este recorrido y de algunos de estos documentos que surgieron fruto del interés que los papas le pusieron a la catequesis. Nos habla del Directorio General para la Catequesis, que es como la Biblia que todo catequista debe tener y del cual también hablaremos. Y de hecho el próximo año, 2022, tenemos la intención de que todos los catequistas estudiemos en todas las parroquias lo que es el nuevo Directorio General para la Catequesis. Entonces ya en el año 1971 se aprobó el primer Directorio General para la Catequesis, que venía siendo el primer documento que hablaba solo y exclusivamente de la catequesis. Hasta ese momento no se tenía en la Iglesia ningún documento que hablara exclusivamente de la catequesis, de cómo debía darse, de cuáles eran los lineamientos que debían seguirse, de quiénes eran los responsables. Obviamente la Iglesia siempre ha catequizado. Recuerden ustedes que los grandes santos de la Iglesia, muchos de los grandes santos de la Iglesia, se dedicaron de manera muy particular a la catequesis. Sin embargo, a nivel de Iglesia no teníamos ningún documento oficial que nos hablara o que nos orientara en torno a la catequesis y de cómo debía darse, quiénes eran los responsables, quiénes estábamos llamados y todo lo demás. Entonces, por primera vez, en 1971, se publica este Directorio General para la Catequesis, que fue preparado en ese momento por la Congregación para el Clero, que, como decía, buscaban con este documento orientar
y estimular la renovación de la catequesis en toda la Iglesia. Y luego de este documento, entonces, el mismo Papa instituyó lo que se conoció como la Comisión Internacional de Catequesis en el año 1975. Esta comisión internacional, o sea, compuesta por integrantes de los 5 continentes, de expertos en la catequesis, pues buscaba seguir apoyando lo que ya se venía dando acerca de la catequesis. Recordemos que antes, sobre todo del Concilio Vaticano II, se daba catequesis en las parroquias, pero no se tenía esta conciencia de la importancia que tenía la catequesis para la Iglesia y del lugar que debía ocupar la catequesis dentro de nuestra labor pastoral. Se entendía muy bien la catequesis, pero es más importante la pastoral social que la catequesis, o es más importante la pastoral juvenil que la catequesis. Hasta que se llegó a reflexionar y se dijo, no, un momento, porque para tener pastoral social primero tenemos que tener personas catequizadas, evangelizadas, bautizadas. Para poder tener jóvenes en pastoral juvenil, primero estos jóvenes habrán tenido que tener un proceso de iniciación a la vida cristiana, habrán tenido que ser bautizados, confirmados, y así sucesivamente todos los miembros de las pastorales, pues primero tienen que hacerse cristianos para luego entonces poder asumir una responsabilidad dentro de nuestra iglesia y realizar una tarea determinada. Entonces, por eso, gracias a estos documentos y a esta comisión, ¿verdad?, que empezó a escribir y a sacar otros documentos y orientaciones sobre la catequesis, entonces la Iglesia empezó a hacer conciencia del lugar que debía realmente ocupar la catequesis dentro de la Iglesia, dentro de la misión, y por eso, como lo hemos escuchado, se dice que esta comisión, una de las tareas principales que hizo fue definir de manera muy magistral cuál era el papel y el significado de la catequesis dentro de la vida y la misión de la Iglesia. O sea que esta catequesis no era una acción más, o no era lo último, no estaba al final. Bueno, primero vamos a hacer de todo y luego, si sobra el tiempo, vamos a catequizar. No. Se dijo, lo primero es darle prioridad a la catequesis, para que entonces podamos tener todo lo demás. Y fruto entonces de este esfuerzo, tanto del directorio como de esta comisión internacional, se hizo por primera vez un Congreso Internacional de Catequesis en el año 71. Y ahí de manera muy particular, o sea, fue un congreso que dio grandes frutos y que allí se pudo reflexionar de manera muy profunda sobre la catequesis, su papel, su misión dentro de la Iglesia, cómo debíamos asumirla. Allí entonces, fruto de este congreso, fue donde surgió ya de manera más explícita este tema de la exhortación apostólica, ¿verdad? Evangelii Nuntiandi, que nos habla sobre la evangelización en el mundo, y fruto precisamente de la evangelización en el mundo se destaca que la catequesis pues es parte importante de lo que es el proceso evangelizador de la Iglesia. O sea, no podemos hablar de evangelización sin tomar en cuenta la catequesis. Una persona no está evangelizada si no ha sido antes bien catequizada. Usted no puede decir, bueno, yo soy un gran evangelizador, pero no estoy bautizado, o no he hecho la primera comunión, o no me he confirmado. No, si usted no ha pasado por un proceso de catequesis, entonces usted no puede decir que ni es evangelizador, ni está tampoco evangelizado. De tal modo que, como bien lo expresa aquí el Papa, en este numeral número 2,
de todo este proceso, ¿verdad?, que dio como resultado tanto estos documentos, el directorio, la Evangelii Nuntiandi, como estos dos acontecimientos de esta comisión internacional y de este congreso. Fruto de todo esto, entonces, el Papa quiso que la catequesis, especialmente aquella que está dirigida a los niños y a los jóvenes, entonces fuera el tema de lo que sería la cuarta Asamblea General del Sínodo de los Obispos, que se celebró en el año 1977. Esto fue un acontecimiento también muy importante. Para los que no lo sepan, el Sínodo de los Obispos no es más que una convocatoria que realiza el Papa a todos los obispos para que se reúnan y hablen sobre un tema de importancia para la Iglesia. Entonces, no se habla ahí de cualquier cosa, porque ustedes saben que los obispos, que tienen tantas cosas por hacer, pues no se viven reuniendo todos los días, y sobre todo los obispos de un continente o de todo el mundo. Entonces, ahí son temas que son realmente importantes para la Iglesia. Y sucede que para el Papa, el tema más importante en ese momento era la catequesis, y por eso dedicó esa cuarta Asamblea General del Sínodo de los Obispos a la catequesis en ese año del 1977, y el mismo Papa, Juan Pablo II, pues tuvo esta oportunidad de participar en este sínodo que dio también muchos frutos. Y a mí me gustaría, ¿verdad?, que Génesis ahora nos comparta cuál fue la conclusión de este sínodo que se llevó a cabo en ese entonces y del que nos habla aquí el numeral número 3 de este documento Catequesis Tradendae. El numeral 3 nos dice: al concluir el sínodo, los padres entregaron al Papa una documentación muy rica que comprendía las diversas intervenciones tenidas durante la asamblea, las conclusiones de los grupos de trabajo, el mensaje que con su consentimiento habían dirigido al pueblo de Dios, y sobre todo la serie imponente de proposiciones en las que ellos expresaban su parecer acerca de muchos aspectos de la catequesis en el momento actual. Este sínodo ha trabajado en una atmósfera excepcional la acción de gracias y de esperanza. Ha visto en la renovación catequética un don precioso del Espíritu Santo a la Iglesia de hoy, un don al que por doquier las comunidades cristianas, a todos los niveles, responden con una generosidad y entrega creadora que suscita la admiración. El necesario discernimiento podía así realizarse partiendo de una base viva y podía contar con el pueblo de Dios con una gran disponibilidad a la gracia del Señor y a las directrices del magisterio. Muy bien, pues fíjense cómo dice el Papa. Recuerden que aquí está hablando el Papa Juan Pablo II, ¿verdad?, quien es el que está escribiendo, compartiendo estas cosas. Entonces dice el Papa que fruto de este sínodo, ¿verdad?, que se realizó en el año 1977, este sínodo, esta reunión de los obispos, y que fue dedicado a reflexionar sobre la catequesis, dice que fruto de este sínodo, pues surgió una documentación muy rica que comprendía diversas intervenciones y también diversas proposiciones acerca de la catequesis, de los aspectos más importantes de la misma y de cómo debía abordarse en el mundo actual. De tal modo que lo que hoy en día nosotros tenemos dentro de la catequesis, todos los recursos, todos los materiales, todas las ideas que han ido de hecho surgiendo, pues ha sido fruto de esta gracia que, como bien lo dice el Papa, el mismo Espíritu Santo empezó a despertar y a renovar ya en ese año de 1977. Aquí el Papa destaca la importancia, el papel fundamental del Espíritu Santo
en esta labor, o en este más bien despertar de la Iglesia con relación a la conciencia que nosotros hoy en día tenemos sobre la catequesis. Y el Papa señala, ¿verdad?, esa atmósfera que se dio en aquel momento, dice una atmósfera de acción de gracias, una atmósfera de esperanza, porque si bien es cierto que en aquel momento y hoy en día la Iglesia está padeciendo grandes desafíos, grandes embates, sin embargo, no menos cierto es que todavía tenemos muchas esperanzas en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes, y que si sabemos acompañarle con una adecuada catequesis, pues entonces podemos acercar a muchos a la fe, podemos cambiar la vida de muchos niños, de muchos jóvenes, podemos cambiar de hecho nuestra cultura y nuestro ambiente, de tal modo que el Papa bien lo dice, en la catequesis está la renovación de la Iglesia por medio del Espíritu Santo, y es una renovación pues que puede transformar las vidas de las comunidades cristianas a todos los niveles, dígase los niños, dígase los jóvenes, dígase los adultos, dígase las personas mayores. Si nos dejamos transformar por medio de una sólida catequesis, entonces la vida cristiana y la vida de nuestras comunidades pues pueden quedar completamente renovadas y transformadas. Y obviamente para que esto suceda, pues necesitamos la ayuda indispensable del Espíritu Santo, pero también la colaboración de todo el pueblo de Dios. Y esto también el Papa lo destaca, dice que el Papa, que él agradecía la generosidad y la entrega creadora de los catequistas y la disponibilidad con que estos no solo se estaban abriendo a esta gracia, sino que también realizaban esta labor dentro de sus comunidades. O sea que esto es muy importante y la Iglesia siempre lo ha reconocido, la disponibilidad que tienen nuestros catequistas para dejarse utilizar por el Señor y ser sus instrumentos. El Señor es quien nos llama, como bien lo sabemos, pero si no encuentra a personas que le respondan, como es el caso nuestro, por ejemplo, si yo no le hubiese respondido al Señor, hoy este programa no sería posible. Si Génesis no le hubiese respondido al Señor, pues hoy lo que estamos compartiendo, lo que ella está compartiendo, tampoco sería posible. De tal modo que tenemos las herramientas, los recursos y el llamado, pero el Señor necesita también de cada uno de nosotros para poder realizar su labor. Así que con esto concluimos el programa del día de hoy. Yo les invito a que nos sintonicen la próxima semana, donde vamos a continuar compartiendo este importantísimo documento que nos habla sobre la catequesis en el mundo actual y que lleva como título Catequesis Tradendae, esta exhortación apostólica que escribió el Papa Juan Pablo II y que todo catequista debe conocer, debe estudiar, debe profundizar para realizar mejor su labor. Agradeciéndole a Génesis su compañía y pidiéndole que nos vuelva a acompañar la próxima semana, agradeciéndole también a ustedes que con tanta generosidad pues nos han dedicado su preciado tiempo para escucharnos, y agradeciéndole también a todos los que hacen posible que este programa se lleve a cabo. Aquí a los muchachos que están detrás de los controles en Radio ABC, a todos los hermanos y hermanas que oran por este programa, y a todos nuestros catequistas que son los protagonistas y lo que hacen posible que la misión evangelizadora de la Iglesia por medio de la catequesis se lleve a cabo dentro de nuestra Iglesia. Muchas gracias por su sintonía, que Dios me los bendiga a todos
y hasta la próxima semana. Catequista, recibiste un llamado de Cristo, un llamado de Cristo a encarnar el Evangelio en aquellos que quieren seguirlo, no obstante la cruz. Catequista, estás llamado a llevarlos a Cristo. Estás llamado a educar en la fe, a convertirlos en los seguidores perennes de Cristo Jesús. Catequista, esta es tu misión. Catequista, ser testigo de su amor. Tu misión es anunciar, con alegría proclamar el Señor la verdad, pues eres catequista. Catequista, deberás despertar en sus almas, despertar esa hambre por Dios, en plenitud conducirlos a Él, dirigirlos con fuerza y valor. Catequista, deberás ser testigo y profeta, su alma y su corazón transformar, que a Dios nuestro Padre, a María nuestra Madre, aprendan a amar. Catequista, esta es tu misión. Catequista, ser testigo de su amor. Tu misión es anunciar, con alegría proclamar del Señor la verdad, pues eres catequista. Esta es tu misión. Catequista, ser testigo de su amor. Tu misión es anunciar, con alegría proclamar del Señor nuestro Dios la verdad, pues eres catequista. Eres catequista. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista con espíritu, con espíritu. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas. De las catequesis de San Bernardo sobre las excelencias de la Virgen Madre. El único nacimiento digno de Dios era el procedente de la Virgen. Asimismo, la dignidad de la Virgen demandaba que quien naciere de ella no fuere otro que el mismo Dios. Por esto, el Hacedor del hombre, al hacerse hombre, naciendo de la raza humana, tuvo que elegir, mejor dicho, que formar para sí entre todas una mujer tal cual él sabía que había de serle conveniente y agradable. Quiso, pues, nacer de una Virgen Inmaculada, él, el Inmaculado, que venía a limpiar las máculas de todos. Quiso que su madre fuese humilde, ya que él, manso y humilde de corazón, había de dar a todos el ejemplo necesario y saludable de estas virtudes. Y él mismo, que ya antes había inspirado a la Virgen el propósito de la virginidad
y la había enriquecido con el don de la humildad, le otorgó también el don de la maternidad divina. De otro modo, ¿cómo el ángel hubiese podido saludarla después, como llena de gracia, si hubiera habido en ella algo, por poco que fuese, que no poseyera por gracia? Así pues, la que había de concebir y dar a luz al Santo de los Santos, recibió el don de la virginidad para que fuese santa en el cuerpo, el don de la humildad para que fuese santa en el espíritu. Así, engalanada con las joyas de estas virtudes, resplandeciente con la doble hermosura de su alma y de su cuerpo, conocida en los cielos por su belleza y atractivo, la Virgen Regia atrajo sobre sí las miradas de los que allí habitan, hasta el punto de enamorar al mismo Rey y de hacer venir al mensajero celestial. Fue enviado el ángel, dice el Evangelio, a la Virgen, virgen en su cuerpo, virgen en su alma, virgen por decisión, virgen, finalmente, tal cual la describe el apóstol, santa en el cuerpo y en el alma, no hallada recientemente y por casualidad, sino elegida desde la eternidad, predestinada y preparada por el Altísimo para Él mismo, guardada por los ángeles, designada anticipadamente por los padres antiguos, prometida por los profetas. De las catequesis de San Bernardo sobre las excelencias de la Virgen Madre. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas.